Una vez más a todos, bienvenidos. Permítanme orar para dar inicio a este tiempo de predicación. El tiempo de la predicación también es un tiempo de adoración. Y vamos a orar para que Dios me ayude a mí a poder predicar con precisión, pero también que nos ayude a todos nosotros a poder escuchar con humildad lo que Él quiere enseñarnos esta mañana a través de su palabra. Señor, estamos acá hoy y estamos agradecidos, Señor, porque nos permites reunirnos como iglesia en este lugar. Poder disfrutar del tiempo de adoración. Poder disfrutar incluso de este tiempo, Señor, donde tu palabra va a ser predicada. Y principalmente, Señor, ayúdame a mí, Dios, a poder hacerlo con temor, tomando en cuenta, Señor, que es tu palabra, la palabra que tú inspiraste por medio de tu Santo Espíritu a hombres para escribirla, Señor. Oro, mi Dios, para que nosotros podamos disfrutar de este momento, para que nosotros podamos entender lo que tu palabra quiere decirnos esta mañana. Y que todos, Dios, podamos ser edificados, enseñados y, si es necesario, Señor, corregidos por lo que tu palabra enseña. Dios, que nadie salga de este lugar antes si no es edificado y animado por tu palabra. Por favor, Señor, ruego en el nombre de tu Hijo Jesús, que hoy, Señor, hables a través de tu palabra. Te lo suplico, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a continuar con la serie de prédicas que hemos titulado Caminando en la Luz. Esta prédica está basada en la primera carta que escribe el apóstol Juan. Y nosotros no debemos olvidar el propósito por el cual Juan escribe esta carta. Es ayudarnos a todos los creyentes a caminar en la luz. O sea, vivir genuinamente la fe cristiana. Y para continuar, quiero hacerles una pregunta a todos ustedes. ¿Quién de ustedes tiene un problema legal? ¿Quién de ustedes tiene problemas legales? Espero que nadie. Espero que nadie, ¿verdad? Porque es preocupante, es difícil e incluso es estresante estar metido en problemas de este tipo. Y ya sea cual sea el motivo, es estresante, es triste, es vergonzoso, pero también es a la vez costoso, ¿no? Contratar los servicios de un abogado. Entonces espero que nadie tenga ese tipo de problema. Pero si usted lo tiene, necesita con urgencia un abogado que defienda su caso. Y no importa si usted es inocente o culpable, si lo están acusando con verdaderamente o falsamente, usted va a necesitar un abogado que defienda su caso. Usted lo necesita. Y es por eso que en esta iglesia nosotros estamos comprometidos, por supuesto, a respetar, a honrar las leyes que nuestras autoridades dictan o aprueban cada momento. Entonces, de hecho, la Biblia nos manda a respetar a nuestras autoridades. Pero ¿qué hay? ¿Qué es y qué hace un abogado? Bueno, ustedes conocen, ustedes son expertos, ¿verdad? Podría decirse. Un abogado es un profesional, un legal, un especialista en proporcionar asesoramiento jurídico, pero también representación en asuntos legales. Los abogados pueden trabajar en diferentes áreas, en lo penal, en lo civil, en lo laboral. Pero su función principal es ayudar a sus clientes a entender las leyes, pero también a representarlos en los procedimientos legales. Entonces, un abogado puede hacer comparecencia en tribunales, representar a sus clientes en procedimientos judiciales, presentar argumentos y pruebas ante el tribunal a favor de su cliente o a favor de su representado. Eso hace un abogado. Ok, ¿y qué tiene que ver un abogado con la prédica de hoy?
¿Qué tiene que ver? Bueno, el texto que acaba de leer nuestro hermano Darwin describe al Señor Jesucristo como un abogado. Lo describe así, como un abogado. Miremos más de cerca lo que nos quiere enseñar el Señor Jesús esta mañana. En el libro, en la primera carta de Juan, en el capítulo número 2, versículo 1, dice en la Nueva Traducción Viviente: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. En la Nueva Biblia de las Américas dice: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. La primera parte de este texto, tiene una conexión directa con los últimos versículos del primer capítulo, donde Juan hace un llamado a los creyentes a ser humildes, en reconocer sus pecados y por supuesto confesarlos y arrepentirse, confiando en la justa y fiel promesa de ser perdonados. Mire lo que dice el versículo 8 y 9 del primer capítulo, ¿verdad? Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Versículo 9, pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, los últimos versículos del primer capítulo tienen una conexión directa, como dije, con el primer versículo del segundo capítulo. Entonces, ya en el capítulo número 2 dice: mis queridos hijos o hijitos míos. Juan habla aquí con ternura, el apóstol Juan habla con ternura, con cariño, como un padre, y le dice que aunque somos pecadores y podemos ser perdonados, ¿verdad?, por nuestros pecados, siempre y cuando los confesemos y nos arrepintamos de esos pecados, no tenemos permiso para pecar o para seguir pecando. Dice que decimos que si no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos. Más bien dice, sí, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero en el capítulo 2, versículo 1 dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. No es que, como tenemos como si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, alguien podría decir: bueno, entonces siempre va a haber perdón. Siempre está la opción de que si peco, Dios me perdona siempre y cuando yo lo confiese. No, dice: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Para que no pequen. Entonces no tenemos permiso a seguir pecando. Dice: les escribo estas cosas para que no pequen. Entonces, conectando los últimos versículos del primer capítulo con el primer versículo del segundo capítulo, Juan nos está diciendo que a pesar de recibir perdón, una vez que confesemos nuestros pecados, el creyente no tiene licencia para pecar. Eso sería como nuestro primer principio bíblico acá. Eso es lo que nos está enseñando el primer versículo del primer capítulo. No tenemos licencia para seguir pecando o para pecar. Es nuestro deber como creyentes confesar y arrepentirnos de nuestros pecados. Pero esto no da licencia para continuar pecando. Más bien nos manda a resistir a nuestros deseos pecaminosos. Nos llama a derrotar el pecado por medio del poder del Espíritu Santo. Y mire, tengo dos textos acá que vamos a leer. Por ejemplo, Romanos 6, del versículo 12 al 14, y Romanos 8, del 12 al 14. La Nueva Traducción Viviente dice de esta manera: Romanos 6, 12 al 14. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios.
2 capítulos más adelante, el autor de Romanos dice: por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa les incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Aquí, este es un llamado más bien a resistir. Antes, el pecado nos decía, pega un brinco, y nosotros decíamos, ¿qué tan alto? Ahora no, ahora el pecado nos dice, pega un brinco, y nosotros decimos, no sos mi amo. Eso es lo que nos está enseñando acá Romanos 6. Por nuestra propia naturaleza. No era necesario que nos exigieran pecar. Lo hacíamos con gusto, sin meditar en las consecuencias. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Sabe cuál es el problema acá? El problema del creyente: las concesiones al yo. Las concesiones que me doy a mí mismo. ¿Cómo así? Sí, el cristiano se acerca demasiado a los límites. Casi siempre está tratando de encontrar una manera para autocomplacerse. Está buscando en la Biblia, o está buscando lo que la Biblia no prohíbe explícitamente para justificar sus actos. Siempre está tratando de interpretar. No, pero la Biblia no dice que esto es pecado. Eso se le llama un biblista. Aquel que busca que todo, absolutamente todo, esté en la Biblia, ya sea para cumplirlo o no cumplirlo. Entonces, como en la Biblia no está explícitamente prohibido, entonces no hay problema, no es pecado. Entonces siempre se acerca a los límites. Y acercarse a los límites es peligroso, sumamente peligroso. Entonces, déjenme contarle un secreto. Un secreto muy conocido. Pecado es pecado. No sé cómo le llame usted o no sé cómo le llamen las demás personas. Falla, error, como todos fallamos. Nadie es perfecto. Entonces ese es el escudo, ¿no? Entonces, como no soy perfecto, como todos fallamos, eso es lo que yo uso como pretexto para justificarme y darle rienda suelta a mis propios deseos. Pero pecado es pecado. No importa el tamaño de lo que o el nombre que le demos a eso que cometemos. Pecado, es pecado. Siempre será una forma o siempre va a ser como una ofensa a un Dios santo, santo, santo. Siempre va a ser así. Me encanta lo que dice, les decía, ¿verdad? Porque ya está en la presencia del Señor, el teólogo Adolfo Tozer. Dice, la ofensa va a ser tan grande o pequeña de acuerdo al ofendido. Entonces, tu pecado, mi pecado, es tan grave de acuerdo a la dignidad del ofendido. ¿Quién es el ofendido cuando pecamos? Un Dios santo, santo, santo. Entonces, no tratemos de darnos concesiones a nosotros mismos, de otorgarnos permiso, de tratar de justificar o llamar a esto. No creo que sea tan malo. No, pero si no le veo algo malo. No, pecado es pecado. Juan desea que los creyentes respondan a la misericordia de Dios actuando con obediencia. No es un llamado a ser perfecto, por supuesto que no, sino a luchar para vivir piadosamente, para luchar, vivir de una manera obediente. Que no se les olvide esto: los creyentes responden a la misericordia de Dios actuando con obediencia. Actuando con obediencia. Juan acá describe estas cosas para animarnos, o escribe estas cosas para animarnos a vivir en santidad. Una santidad constante. El hecho
de que confesemos nuestros pecados y que Dios sea fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, eso no es una licencia para continuar pecando. Por eso en el primer versículo dice, les escribo estas cosas no para que se justifiquen, no para soltarles más, darles libertinaje, sino darles libertad, darles consuelo. No pequen más, les escribo estas cosas para que no pequen. Entonces, en lugar de minimizar nuestros pecados, en lugar de justificarnos a nosotros mismos, escuche bien, esto sería el segundo principio, el creyente no practica el pecado. No practica el pecado, pero si peca, abogado tiene. ¿Se da cuenta cómo es que debe interpretarse correctamente lo que Dios dice en su palabra? No lo interpreto para mi propio bien, lo interpreto para darle gloria a Dios. No para justificar mis actos, no para justificar mis concesiones, las que me doy a mí mismo, las que se da a usted mismo o misma. Entonces, la segunda parte del versículo 1 nos recuerda que como creyentes contamos con un abogado, un intercesor ante Dios. ¿Y quién es ese? Jesucristo. Jesucristo, escuche lo que dice. Versículo 1, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. ¿Verdad? Ahí. Hagamos una pausa, no pequen, dice. Pero si alguno peca, tiene un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. ¿Quién es ese? Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Ahí está. Ahí está. Al inicio vimos el oficio de un abogado, ¿no? Por eso quería describir qué es lo que hace un abogado. Es un intercesor, un defensor. Aquí en Juan, abogado, viene del griego parakletos. Es la misma palabra que encontramos nosotros cuando el Señor Jesús le dijo, tengo que irme, porque si yo no me voy, no les enviaré al abogado defensor. En griego sería el parakletos, que significa consolador, ayudante, alguien que aboga por la causa de otro. Y literalmente sería alguien llamado al lado de uno, alguien que está ahí, a mi lado. Y se usaba en las cortes de justicia para denotar o para describir a un asistente legal. Alguien que conociera las leyes y pudiera hablar por mí y presentar pruebas de mi caso. Un abogado, un intercesor. Y eso es lo que está en 1 Juan 2:1. Entonces, pues casi de la misma manera acá, del abogado que nosotros conocemos acá, el abogado humano y cómo se describe al Señor Jesús, casi de la misma manera que un abogado defiende y representa al delincuente, así, pero de una manera perfecta y misericordiosa, Cristo intercede ante el Padre como un abogado defensor por los que pertenecen a Él. La carta que está escribiendo el apóstol Juan, primera, segunda y tercera de Juan, ¿verdad? Son 3 epístolas. No son cartas dirigidas al mundo entero, son cartas dirigidas para las iglesias. Y en ese contexto, por eso es que la primera prédica que dimos de esta serie, hablamos bastante acerca del contexto, el por qué Juan escribió, a quién se la dirigió, dónde, quién era Juan. Estudiamos un poco el personaje, pero estudiamos un poco el contexto social, político, todo lo que conlleva la carta. Entonces, casi igual, pero de una manera más perfecta y misericordiosa, Cristo intercede ante el Padre por los que pertenecen a Él. En este caso, ¿saben quién es el fiscal? ¿Sabe quién es el acusador? Satanás. Él siempre está acusándonos. Y solo para ilustrar un poco, esto es así, funciona de esta manera. Supongamos, tengo mi hijo, ¿verdad? Aquí está mi hijo mayor. Mi hijo mayor sabe las reglas de la casa, pero él hace algo incorrecto. Sabe que eso me va a causar dolor, pero también me va a molestar, me va a enojar. Entonces,
Él me conoce. Él sabe que si Él me pide perdón, Él confiesa ese pecado que Él hizo y me pide perdón, Él sabe que yo lo voy a perdonar. Él sabe que yo no lo voy a tirar de la casa. No lo voy a echar de la casa, ¿verdad? Él sabe eso. Él sabe que en la mesa de nuestro hogar hay comida. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Verdad? Eso que Él hizo en el colegio, pues supongamos que lo hizo en el colegio, ya pasó el proceso de tentación. La tentación fue antes de cometer el pecado. Fue lo que Satanás hizo, de presentarle aquello bonito. Es agradable, bonito, lo puedes hacer, lo vas a disfrutar. Lo hace. Después que él comete ese pecado, viene el acusador y le dice: ¡qué bárbaro! ¿Cómo lo hiciste? Y no sos vos el hijo del pastor. No, hombre, tu papá no te va a dejar entrar a la casa. Tu papá te va a disciplinar, te va a castigar. Tu papá te va a echar de la casa. El castigo que te va a dar es tan fuerte que mejor no, ni te acerques a su casa. No vayas a su casa, andate. No vayas a su casa. Entonces, Satanás tienta, pone bonito aquello. El hijo cae en la tentación, comete el pecado, pero después de eso viene la acusación. Lo que hiciste no tiene perdón de Dios. Mejor alejate. No tenés perdón de Dios. Sos indigno. No, ni siquiera te acerques. Y mi hijo entonces, en vez de buscar la casa de su padre, donde puede recibir perdón, donde puede llegar con humildad, decide aislarse. Más bien se va allá por el mercado a buscar comida en el basurero. Y yo paso por el mercado, por el basurero, y miro a mi hijo buscando comida ahí. ¿Cuál va a ser mi impresión? ¿Qué está haciendo mi hijo buscando comida en el basurero, sabiendo que en su casa, en mi casa, hay comida para él? Él no necesita estar ahí. Pero claro, el acusador le dice: tu papá no te va a perdonar, tu papá más bien te va a castigar. Esa es la mentira. Y eso es lo que pasa con nosotros los creyentes. Cuando pecamos, ¿no? Nos sentimos horribles. Sabemos que hemos pecado. Viene la convicción del Espíritu Santo que hemos pecado, pero viene el acusador y nos dice: qué bárbaro, lo que hiciste no tiene perdón de Dios. No queremos leer, no queremos orar, no queremos venir a la iglesia, no queremos que nadie nos diga nada. Entonces la mentira ya entró, el acusador ya está haciendo su trabajo y yo decido aislarme. Ahí está. Entonces, pero escuche bien. Dice: pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, que es verdaderamente justo. ¿Se da cuenta? Satanás primero lo tentó, luego lo acusa para que se sienta mal, pero usa las mentiras, dice algunas verdades, por supuesto. Dice que lo que hiciste no es correcto, por supuesto que sí, pero dentro de las verdades mete mentiras fuertes. Y mentiras con relación al carácter de su padre. Miente acerca de mí, en el caso de mi hijo, ¿verdad? Miente acerca de Dios. No. Dios no te va a perdonar. En cambio, el abogado defensor te convence de pecado, pero te defiende ante las acusaciones, porque Él ya pagó por tus pecados. Eso es lo que está diciendo el texto. Lo que estoy diciendo es que el Espíritu Santo primero es santificador, luego consolador, pero Satanás primero es tentador y luego acusador. Esa es la diferencia. ¿Se da cuenta? Por eso Juan dice: no pequen. Pero si pecan, abogado tenemos ante el Padre. Esa es la verdad. No es una licencia.
Pero por supuesto, Juan conoce nuestra naturaleza pecaminosa. Juan conoce lo débil que somos. Dios sabe que no vamos a ser perfectos. Mientras vivamos en esta tierra, vamos a luchar con el pecado. Luchar, ¿oyeron? No es practicar. Una cosa, el cristiano peca, pero no practica el pecado. El cristiano no se levanta cada mañana pensando cómo pecar, haciendo un plan. Si alguien se levanta cada mañana y comienza a hacer un plan, dónde encontrarse con alguien, a qué número va a llamar y comienza y cuánto va a gastar para realizar todas esas fechorías, ya hay un plan premeditado. Y lo continúa haciendo por largo tiempo y no hay un peso de conciencia, no está el Espíritu Santo trabajando en tu obra, convenciendo de este pecado. Ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Pero el cristiano no practica el pecado. Puede salir de su casa e incluso haber rogado a Dios por un día que le dé gloria a Dios, buscando la manera, Dios, ayúdame que este día yo pueda buscar manera de darte gloria. Y puede salir de su casa, a su trabajo, a la iglesia, donde un familiar, puede salir de su casa. Y en la calle se encontró con un tipo de situación donde posiblemente pecó, discutió con alguien, pero no fue algo premeditado. Simplemente que descuidé un poco mi dominio propio. Puede hacer, ¿no? No es justificable, porque sí, es un pecado. Pero inmediatamente el Espíritu Santo te convence de que lo que hiciste, lo que dijiste no es correcto. Y viene el peso para arrepentirse. Pero no continúa de esa manera. Entonces, acá el apóstol Juan nos presenta a Jesucristo como nuestro defensor ante el Padre Celestial. Mire lo que dice Hebreos 7:25 en la Nueva Traducción Viviente. Por eso puede salvar, refiriéndose a Jesucristo, una vez para siempre, a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Aquí vemos la capacidad, el poder de Jesucristo para salvar, pero también para interceder a nuestro favor. Su obra redentora no es temporal ni limitada, sino que abarca toda la eternidad. Escuche lo que dice Juan 16:7. En realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Aquí está Jesucristo hablando ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, Jesús intercede ante el Padre allá en el cielo, porque está sentado a la diestra de Dios Padre, pero también Jesús dice que envía al abogado defensor, que es el Espíritu Santo. Acá entonces tenemos un intercesor, un ayudador, que es el Espíritu Santo, y allá en el cielo tenemos al Hijo intercediendo ante el Padre. Eso debería de, no sé, cambiar nuestra manera de pensar y reflexionar. Qué insensible soy yo de cuando peco. Qué tonto qué tonto, sabiendo que cuento con la ayuda del Espíritu Santo, pero también con el Hijo, con Jesucristo mismo ante el Padre intercediendo por mí. ¿Qué está haciendo entonces mi hijo buscando comida allá en el tráiler, en el basurero? Creyendo mentiras. Aunque mi hijo me falle una y otra vez. En mi casa, en la mesa de mi hogar, siempre va a haber un lugar para él. Es así, esa es una verdad. Es igual. ¿Qué está haciendo un hijo de Dios? Anda vagando por el mundo, tratando de comer del basurero, sabiendo que en la casa de su padre hay comida suficiente para él. Escuche lo que dice Hebreos 4:14 en adelante. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios,
aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con confianza al trono de gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos misericordia. Encontraremos gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Ok, aquí hay dos figuras que describen a Jesucristo como un abogado, pero también como un sumo sacerdote. Es prácticamente lo mismo. El sacerdote es el que intercedía por los pecados del pueblo. Ahí está. Lo que usted y yo necesitamos no es más aire, no es más dinero, no es un mejor trabajo, no es una casa, no es un carro. Lo que necesitamos, un abogado, un defensor, alguien que interceda por nosotros. Hace poco tuvimos una clase en línea con hombres acá, con uno de los hermanos allá en Costa Rica. Estábamos estudiando la Confesión Bautista de Fe en 1689 y estábamos estudiando a este Jesús como intercesor, mediador. ¿Por qué necesitamos un abogado? ¿Por qué necesitamos un mediador? Porque por nuestras propias cuentas no podíamos acercarnos a Dios. Nuestro propio pecado no nos permitía acercarnos a un Dios santo, santo, santo. Entonces, cuando pecamos, igual. Sí, podemos acercarnos a Dios, pero a través de Jesucristo, quien intercede por nosotros. Esa es la confianza por la que dice Hebreos, con la confianza y la esperanza que debemos acercarnos a Dios, al trono de su gracia, porque ahí dice, recibiremos misericordia. Entonces lo que mi hijo debe hacer es dejar de comer comida en el basurero, tocar la puerta de mi casa, llegar con humildad y decirme, papá, he pecado, te he ofendido. Por favor, perdóname, tengo hambre. Ahora, sus actos van a tener consecuencias, pero eso no implica que yo no pueda perdonarlo. Si yo, que soy un pecador, puedo hacer eso, ¿cuánto más Dios, que es misericordioso? Si yo, que soy un pecador igual que todos, no le voy a dar una piedra si mi hijo me pide pan, ¿cuánto más Dios? ¿Y sabe por qué entonces no nos acercamos a Dios cuando pecamos? Porque creemos las mentiras de Satanás. Porque no creemos en el carácter misericordioso de un Dios amoroso. Pero por eso Juan está diciendo. Entonces, por estas verdades, escuche bien, por estas verdades es que el creyente camina en la luz de su amado Salvador. Eso nos dice la segunda parte del versículo número 2. Dice, el mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, dice. No vamos a detenernos mucho ahí, pero sí voy a... Dice, Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Ahí. Entonces, el sacrificio en la cruz no solo nos perdona, sino también nos limpia de toda maldad. Entonces, al comprender esta magnitud, la magnitud de esta gracia redentora, somos llamados a apreciar el amor divino, el amor de Dios, que nos ha liberado de las cadenas del pecado. Y cuando dice acá a todo el mundo, aquí es una expresión genérica que se refiere a la humanidad de la tierra, pero no se refiere a cada persona específicamente. Más bien Dios dirigió su amor a la humanidad, pero la humanidad lo ha rechazado, ¿sí o no? Entonces no se refiere a que Él pagó por los pecados de todo el mundo, entonces todo el mundo va a ser salvo. No, hay gente en el infierno, no sé quiénes, pero hay gente. ¿Sí? Mira lo que dice Romanos 8, 31 al 34. Vamos a leer Romanos 8,
del 31 al 34. Escuche lo que dice. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como esta? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Una vez más, la figura de abogado, la figura representativa. Pablo acá, que es el que está, el autor de Romanos, está enseñando mucha doctrina acá y presenta con claridad acá, recuerdan, la perseverancia de los santos, la perseverancia de los creyentes. ¿Debido a qué? A la intercesión de Cristo. No debido a lo que nosotros podemos hacer, no debido a mi poder. Si la perseverancia dependiera de mí, si permanecer en la fe dependiera todo de mí, a la vuelta de la esquina yo fallo. Si usted depende de su propia prudencia, de su propia sabiduría, de su propio poder, de su propia fe para continuar, para vivir la vida cristiana, usted no puede. No puede, ni yo, nadie. Nadie. Es debido al poder, es debido a que Jesús está intercediendo por nosotros ante el Padre. Entonces acá podemos ver la intersección continua y efectiva de Cristo en la vida del creyente. Esto es real. Esto debe animarnos a nosotros a acercarnos con humildad, con confianza a Dios, aun cuando pecamos. Aun cuando pecamos, sabiendo que tenemos un mediador perfecto, que tenemos a Jesucristo como mediador, quien no solo nos salvó, sino que también sigue intercediendo por el creyente, por aquellos que han puesto su fe en Jesucristo, por aquellos que han puesto su fe en Él. Entonces usted debe estar motivado, usted debe estar ansioso por compartir su testimonio personal de cómo la gracia redentora de Cristo le ha salvado, cómo la gracia redentora de Cristo le ha transformado. Usted debe estar motivado y gozoso por la libertad que tiene en Cristo, por la libertad que el perdón le ha dado. Y si ha pecado, confiésese, o confiese su pecado, arrepiéntase y renueve su compromiso delante de Dios. Renueve su compromiso a poder vivir una vida que refleje esa redención. No estoy hablando acá, porque tengo que ser claro, no estoy hablando acá como hacen en muchos lugares. A ver, levante la mano el que quiera reconciliarse con el Señor. Y el pobre hombre levanta la mano, sale de la iglesia, da la vuelta a la esquina y ya está otra vez tirado ahí. No se trata de caer en emocionalismo. Se trata de reconocer tu pecado. Se trata de reconocer que sos incapaz. Pero se trata también de reconocer a Jesucristo como el único que puede perdonarte y salvarte de tus propios pecados. De eso se trata, la vida eterna. De eso se trata. Entonces, el creyente obedece como una manifestación de su amor por Cristo. Eso nos dice el versículo 3 al 5. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. El apóstol Juan acá describe nuestra obediencia como una prueba evidente de nuestro amor por Cristo.
de nuestro amor por Dios. Hace un pequeño giro acá, ¿verdad? A ver si no pequen, pero si pecan tienen un abogado y ese abogado es misericordioso, es justo. Entonces, después de eso, Juan dice, ok, pero ¿le conocen? ¿Conocen ese abogado? Si decís que lo conocen y da algunas evidencias que podemos estar seguros de conocer a Dios si obedecemos sus mandamientos. Una de las evidencias de nuestro amor por Dios es la obediencia. Y la obediencia es fruto de nuestro amor. Y nuestro amor nos motiva a obedecer. Entonces vivimos en un mundo donde las personas se esfuerzan por romper las reglas, por romper las leyes. Y a veces hasta la gente, se jacta la gente. Eso se da bastante, ¿verdad? En el mundo de los negocios, donde la gente tiene habilidades para hacer negocios por debajo de la mesa. E incluso en cuestiones, en las leyes de tránsito. A propósito, a cada momento están saliendo noticias tristes, ¿verdad? Jóvenes, adultos, en accidentes acá. Y la mayoría de veces en moto, los buses, iba a exceso de velocidad, que ibas con sobrecarga. Y salían las noticias de un grupo de personas orando allá a aquel lado en las carreteras. No estoy en contra de eso. Pero ¿no cree usted que aquí, desde aquí, que es mejor pensar en cómo yo puedo manejar de una manera más respetuosa ante las señales de tránsito, más respetuoso ante las leyes, respetando los límites de velocidad, respetando las señales de tránsito? Podemos pasar orando acá todo el mes por los accidentes, pero si usted siempre sale deprisa, siempre sale apurado, porque no organiza bien su tiempo, porque no se pone el cinturón, porque usa el casco para protegerse el codo, no vaya a ser, me caigo, me chimo el codo. Entonces, la gente siempre se jacta de estar rompiendo las leyes, pero el creyente debe seguir los caminos del Señor. Para el creyente, seguir esos caminos es una expresión clara de una devoción, de un amor por Él. No nos jactamos en romper las leyes, no nos jactamos en romper las reglas. Necesitamos ser obedientes, ser más obedientes. El versículo 3, el apóstol Juan establece acá un vínculo inseparable entre el conocimiento de Dios, o sea, el conocimiento que usted tiene de Dios, el conocimiento que yo tengo de Dios y la obediencia a sus mandamientos. Escuche lo que dice Juan 14:15. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Así está diciendo el Señor Jesús. Algunas traducciones más antiguas dicen, si me aman, deben obedecer mis mandamientos. O sea, si dices que me amas, ese amor que dices sentir o que dices tener por mí, debes mostrarlo a través de la obediencia. Lo que el Señor Jesús está diciendo acá es que el amor y la obediencia caminan juntas. Caminan juntas. La obediencia se presenta como una expresión natural del amor genuino hacia Dios. Juan 15:10 dice, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La obediencia es una muestra, una señal de sometimiento, de humildad. Jesús aquí establece un paralelo entre su obediencia a los mandamientos del Padre y la relación que debemos tener con sus mandamientos.
La obediencia es clave para permanecer en el amor de Dios. Ahora, la obediencia no es simplemente seguir un conjunto de reglas. No. Más bien es una respuesta activa a la amorosa relación que tengo con Dios. No obedecemos para ser salvos. Obedecemos porque ya hemos sido salvos. Obedecemos por amor. Entonces usted debe meditar y reflexionar. ¿Mis acciones cotidianas reflejan amor por Dios? Pregúntese. ¿Mis acciones cotidianas reflejan amor por Dios? Considere alguna área específica. Piense en aquellas áreas donde su vida necesita ser más obediente. Medite en aquellas cosas, en aquellas áreas donde usted necesita crecer en obediencia. Ore y pídale a Dios un corazón más obediente, si es que no lo es. Escuche bien, cada paso de obediencia que usted da es una manifestación de amor hacia aquel que lo amó primero. Cada paso de obediencia es una manifestación de amor hacia aquel que le amó primero a usted. Juan dice, nosotros le amamos porque Él nos amó primero, ¿sí o no? Eso sí es. Entonces, los pasos de obediencia son más muestras de amor. ¿Qué le gustaría a usted? ¿Que su hijo le obedezca por temor? ¿Por miedo, pues? ¿O que su hijo le obedezca por respeto, por amor? Lo primero o lo segundo. Lo segundo, por supuesto. Yo no quiero que mi hijo me obedezca por miedo al castigo. Porque él va a tratar siempre de hacer cosas ocultas de mí. Pero si él decide obedecerme por respeto, por amor a mí, aunque yo no esté presente, él sabe que eso que él desea hacer no es correcto, entonces lo deja de hacer. No lo hace. Pero si yo no estoy en casa, él lo puede hacer. De todas maneras, mi papá no se va a dar cuenta. Eso pasa. Así es igual con Dios. Y el último punto, el creyente camina como Jesús caminó. Eso lo dice el versículo número 6. Dice, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Él vivió. No estoy diciendo que usted debe andar con túnicas, no estoy diciendo que usted debe andar con sandalias, con chancletas o vestido como se vestían para esa época. No estoy que usted debe vivir en las casas de esa manera. No se trata de eso. El versículo 6, lo que está haciendo aquí Juan es bastante radical. No da términos medios, no da lugar a la duda. Él dice, o es blanco o es negro. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Así dice la Reina Valera. Y en la Nueva Traducción dice, los que dicen, o el que dice, pues. Si usted dice entonces, soy cristiano, demuéstrelo con su manera de vivir. Pastor, yo creo en Dios, demuéstrelo con su manera de vivir. Entonces, no es lo que yo diga, sino es cómo yo viva. No es lo que yo digo, sino es cómo yo vivo. Ese es el punto. Es como yo vivo que lo que va a reflejar si verdaderamente vivo en Dios o permanezco en Él. Ese es el punto. Juan 13:15. Les di mi ejemplo para que lo sigan, dice el Señor Jesús. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Y Juan 15:10. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Se da cuenta? Miren, los que de verdad han nacido de nuevo, lo demuestran con prácticas obedientes. Es fácil. Aquí como Juan lo pone, es fácil. Ahora, no me corresponde a mí decir quién sí y quién no es creyente. Juan lo dice de esta manera.
Mi trabajo no es andar viendo quién es y quién no es creyente, juzgando, no. Pero sí, mi trabajo es examinar los frutos, porque por los frutos, ¿qué dice? Los conoceréis. Si eso que parece palmera tiene coco, yo no voy a decir que es palmera, es un árbol de coco, ¿no? Palo de mango no va a dar papaya, va a dar mango. Por sus frutos los conoceréis. Al principio, las hojas del arbolito de aguacate se van pareciendo con las del mango, ¿no? Y comienzan a crecer y uno tiene que dejar ahí. Voy a ver. Algunos con un poco más de experiencia pueden distinguir, pero a veces es necesario dejar crecer un poco más, dejar pasar el tiempo para poderlos distinguir. Eso es así. Eso es así. Miren, por supuesto, la obediencia produce seguridad de salvación. Claro que sí. Cuando permanezco en obediencia, eso me da a mí cierta seguridad porque estoy caminando de la manera que a Dios le agrada. Pero aquellos que viven en desobediencia, la misma conciencia les acusa. Viven en zozobras debido a su estilo de vida. Un estilo de vida pecaminoso. Pastor, pero mire, yo no bebo, yo no bailo pegado, yo del trabajo a mi casa, de mi casa al trabajo, soy un buen esposo. Cuando a mí me pagan, yo todo se lo entrego a mi esposa. Mire, mi amor, tome, aquí está mi cheque. Yo soy un buen esposo, yo soy un buen padre. No se trata de eso. Eso lo podría hacer cualquier hombre moralista, cualquier mujer moralista. Eso posiblemente te salve de caer en la cárcel, ¿verdad? No vas a ir a la cárcel, porque todo lo estás haciendo moralmente correcto. Pero no se trata de eso. Se trata de reconocer tu necesidad del arrepentimiento de pecado. Se trata de tu obediencia delante de Dios. Estamos terminando y la aplicación para nosotros se encuentra en la primera carta que escribe el apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 21. La Nueva Traducción Viviente dice: pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo. ¿Quién? Jesucristo. Y deben seguir sus pasos. La vida de los verdaderos creyentes es coherente entre lo que dicen y lo que hacen. Ahí, punto. Juan dice: no pequen. Por favor, no pequen. Se van a lastimar ustedes mismos. Pero si pecan, abogado tienen con el Padre. ¿Quién es ese abogado? Jesucristo. No necesitas andar comiendo o buscando comida en el basurero. En la casa de tu Padre hay comida. Solo necesitas ser humilde y arrepentirte de tus pecados. Ahora, si dices ser un creyente, dice Juan, debes obedecer sus mandamientos. Si dices conocer a Dios, debes conocer sus mandamientos y amarlo. Si dices ser un creyente, debes andar como Él anduvo. La vida de Cristo es nuestro supremo modelo de vida. Su vida es nuestro estándar. Para que ustedes no piensen: ajá, pastor, ¿y cómo esta persona? Mire, yo miro a esta persona que es así. No. Posiblemente eso nos haga inflamar el pecho de orgullo, porque me miro mejor que los demás, me miro más santito yo. Mi estilo de vida es un poco más santito que él. Comparado con él, yo soy un santo, dice. Pero eso no es tu estándar. Tu estándar es Cristo. El estándar del cristiano es Cristo. Tu meta, nuestra meta como creyentes es parecer
obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este pasaje refleja la humildad, refleja la obediencia extrema de Jesús, incluso hasta la muerte, pero muerte en cruz. Muerte en la cruz. Usted sabe, ¿verdad?, el contexto por qué los romanos crucificaban a la gente, a los rebeldes, como una advertencia. Ellos lo habían aprendido de los persas. Y ese era el método de ejecución más favorito de los romanos. Para todo aquel rebelde, aquel insurgente. Para que la gente lo viera ahí arriba. Y si ustedes hacen lo mismo, les va a pasar igual que él. No le importó a Jesús entregar su vida. Por usted, por mí. Ahora se da cuenta. Ahora se da cuenta, iglesia, que ese mismo Jesucristo que entregó su vida en la cruz fue crucificado, muerto y sepultado, pero resucitó al tercer día y ascendió a los cielos y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por sus hijos, por aquellos que han creído en Él. Entonces eso debe ayudarme a mí a meditar en mis propios pecados. Y saber que mis pecados le ofenden. Saber que yo no solo peco en contra de mi esposa o mis hijos o la iglesia. Mi pecado es vertical. Tu pecado es vertical. Pero si has pecado, también puedes arrepentirte. Confesar tu pecado y arrepentirte, sabiendo que hay un abogado ante el Padre. Esa es la verdad bíblica. Jesús mismo hablando dice: pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Aprendan de mí, dice. Cristo nos llama a aprender entonces de Él, mostrándonos mansedumbre, mostrándonos humildad. Este llamado implica no solo a conocer sus enseñanzas, esas doctrinas bien elementales e importantes, sino también a adoptar una actitud como la de Él. Pastor, ¿y en la vida práctica cómo se aplica todo esto? Es sencillo. Sirviendo desinteresadamente, busque oportunidades y sea intencional para servir. Perdone y ame incondicionalmente a los demás, así como Cristo le ama a usted, así como Cristo le ha perdonado. Oremos. Señor y Dios, estamos tan agradecidos, Dios, por lo que tu palabra nos enseña. Estamos tan agradecidos, Señor, porque reconoces que somos débiles. Reconoces, Señor, que podemos pecar. Reconoces, Señor, que somos propensos a pecar. Pero aún, Señor, si pecamos, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y no solo eso, Señor. Estás ante tu Padre, Dios, intercediendo por nosotros. Gracias, Señor Jesús. Gracias por interceder ante el Padre por nosotros. Perdónanos, Dios, porque muchas veces somos inconscientes y nos dejamos llevar por las mentiras de Satanás. Pero ahora, Dios, con estas verdades, oramos y agradecemos por tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos, amados.